Martes 10 de febrero de 2026, Santa Escolástica. Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 13. Los fariseos se juntaron en torno a Jesús y con ellos había algunos maestros de la ley llegados de Jerusalén. Esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús tomaban su comida con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado antes, porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a la tradición de sus mayores y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Tampoco comen nada al volver del mercado sin antes cumplir con estas purificaciones. Y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de vasos, jarras y bandejas. Por eso los fariseos y maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús les contestó: «Qué bien salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición. Así, por ejemplo, Moisés dijo: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. En cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre: lo que podías esperar de mí es consagrado, ya lo tengo reservado para el templo, y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. De este modo, anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmiten, pero que es de ustedes. Y ustedes hacen además otras muchas cosas parecidas a estas». Palabra del Señor. Los fariseos, que son un grupo devoto dentro del judaísmo, habían ido desarrollando muchas reglas orales, que iban transmitiéndose de boca en boca, pero que más tarde las recopilaron en la Mishnah. Parte de esa manera, según ellos, proteger la ley de Moisés. Estas reglas incluían lavados rituales que no estaban prescritos en la Torá, porque eran solamente una derivación de interpretaciones que los rabinos habían elaborado. Jesús no rechaza la higiene o las costumbres piadosas propuestas, sino la hipocresía que prioriza lo externo sobre lo interno. Por tanto, la crítica de Jesús a los fariseos no es por la tradición que se ha venido instituyendo con el tiempo, sino por las prácticas fariseas que elevan normas puramente humanas que están por encima de los mandamientos divinos y de la misma fe en Dios. Jesús no pretende contradecir dichas reglas, sino el descuido en el que caen los fariseos del mandamiento del amor de Dios, por aferrarse a tradiciones puramente humanas que alejan del amor del Dios único y verdadero. No es la obligación de la ley la que transforma a la persona, sino el amor que proviene de Dios. Muchas veces honramos a Dios con gestos externos, mientras nuestro corazón alberga odios, rencores, resentimientos, discriminación, exclusión y muchas cosas malas más. Es por ello por lo que Jesús nos recuerda que la pureza no debemos ponerla en rituales que se vuelven mecánicos, sino en la intención del corazón. En un mundo saturado de reglas y normas, corremos el riesgo de invalidar la palabra de Dios con nuestras propias tradiciones y dar prioridad al éxito material o al activismo superficial sobre la oración profunda, que es la que nos acerca a Dios y a los demás. Nuestra fe debemos manifestarla por medio de la misericordia que brindamos a los demás y también por el amor traducido en obras hacia quienes nos necesitan. Pero no debemos centrar nuestra fe en los legalismos que nos llevan a la rigurosidad sin límite, alejándonos de Dios y, por ende, también de los demás. La vivencia de la fe no se reduce a un conjunto de normas ni leyes, sino a una experiencia profunda que brota del corazón, que nos pone en sintonía con Dios y nos acerca a los demás
para establecer relaciones fraternas, armoniosas y respetuosas con todos. Me pregunto, ¿qué aspectos de mi vida cotidiana priorizo como reglas, normas y leyes que muchas veces están por encima de la dignidad humana, contradiciendo el amor que Dios nos pide vivir como hermanos? ¿Cómo equilibro la tradición de la Iglesia con la libertad evangélica que Jesús nos enseña, evitando caer en legalismos? ¿En qué legalismos creo que he caído, apartándome del amor que Dios me pide tener? Una reflexión del padre Carlos Manuel Álvarez Morales, sacerdote jesuita. Que Dios le bendiga.